Tijuana es la ciudad fronteriza más transitada del planeta. Más de 100.000 personas cruzan cada día entre Tijuana y San Diego, lo que la convierte en un lugar donde se mezclan dos mundos con todas sus virtudes y todos sus demonios. Es una ciudad de trabajadores, de maquiladoras, de gastronomía que le da clases al mundo, de arte urbano y de una energía que no se encuentra en ningún otro punto del país. Pero también es una ciudad donde la geografía, la historia y las circunstancias han creado zonas que los propios residentes te advierten con una frase muy clara: no te detengas ni un minuto. 26 lugares donde los locales bajan la voz y te dicen que sigas de largo. Y yo te voy a contar por qué. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 26. La colonia 3 de octubre. Esta colonia, ubicada en la delegación La Presa, es una de esas zonas que aparecen recurrentemente en los reportes de incidencia delictiva de la policía municipal. Su topografía de lomas y cañadas crea calles empinadas con poca visibilidad, callejones sin salida y tramos donde el alumbrado público es deficiente o inexistente. Los residentes saben cuáles calles se pueden transitar y cuáles no, a qué horas conviene moverse y a qué horas es mejor quedarse en casa. Para el foráneo que no conoce esos códigos, detenerse en la 3 de octubre de noche equivale a exponerse a situaciones de riesgo que van desde el robo de vehículos hasta algo peor. La recomendación local es transitar por las vías principales sin desviarse y sin bajar la velocidad más de lo necesario. Número 25. El tramo solitario de la carretera libre Tijuana-Tecate. La carretera que conecta Tijuana con Tecate por la ruta libre, no la de cuota, atraviesa kilómetros de terreno montañoso donde la señal telefónica desaparece y las casas se espacian hasta volverse inexistentes. Hay tramos donde puedes conducir 10 o 15 minutos sin cruzarte con otro vehículo, especialmente de noche. Esa soledad no sería problema si no fuera porque esos tramos han sido utilizados históricamente para asaltos a conductores que se detienen por cualquier razón, ya sea una ponchadura, un sobrecalentamiento del motor o simplemente para descansar. Los locales que hacen esta ruta con frecuencia saben que no conviene detenerse en ningún punto que no sea un poblado reconocido, que es mejor llevar el tanque lleno antes de salir y que conducir de noche por esta carretera. Es una apuesta que no vale la pena. Número 24. La colonia El Rubí. En la delegación Sánchez Taboada, la colonia El Rubí aparece consistentemente en los listados de las 50 colonias más conflictivas que publica la autoridad municipal. Es una zona residencial de autoconstrucción, con calles estrechas y un trazado urbano irregular que dificulta la labor de las patrullas y facilita la de quien quiere pasar desapercibido. Los robos a transeúntes y a vehículos son los delitos más reportados, pero también hay incidencia de delitos de mayor gravedad que los vecinos prefieren no comentar con extraños. La vida cotidiana sigue su curso porque la gente que vive ahí no tiene alternativa. Pero el consejo que te dan si pasas por la zona es claro: no pares, no bajes la ventanilla, no saques el teléfono. Número 23. La colonia Valle Verde. Ubicada al sur de la ciudad, Valle Verde es otra de esas colonias que crecieron más rápido de lo que las autoridades pudieron planificar. Los servicios básicos llegaron después que las casas, y la presencia policial sigue siendo insuficiente para la extensión del territorio. Las calles laterales, alejadas de las avenidas principales, son las que concentran la mayor parte de los incidentes. Los residentes han aprendido a moverse por las vías más transitadas y a evitar los atajos que, aunque ahorran tiempo, cruzan zonas donde la probabilidad de tener un problema sube considerablemente. La recomendación para el visitante es la misma: quédate en las avenidas grandes y no te metas a las calles de adentro si no conoces. Número 22. El tramo nocturno de la carretera libre Tijuana-Rosarito. La carretera vieja que conecta Tijuana con playas de Rosarito por la ruta libre, serpenteando por la costa. Es un recorrido que de día ofrece vistas espectaculares del Pacífico. De noche es otra historia. Hay tramos donde el alumbrado desaparece por completo, donde los acotamientos son estrechos o inexistentes y donde detenerse por cualquier motivo te coloca en una situación de vulnerabilidad. Ha habido reportes recurrentes de asaltos a conductores que se orillaron para revisar el motor o para contestar el teléfono. La autopista de cuota es infinitamente más segura y los locales lo saben. Quien toma la libre de noche lo hace por necesidad, no por elección, y lo hace sin detenerse hasta llegar a un punto iluminado y poblado.
Número 21. La colonia Pedregal de Santa Julia. En la zona este de Tijuana, el Pedregal de Santa Julia es un asentamiento que se fue formando sobre terreno accidentado, con calles que suben y bajan por lomas pedregosas donde el pavimento es un lujo intermitente. La distancia a las estaciones de policía más cercanas y la dificultad de acceso para las patrullas crean una zona donde la respuesta ante una emergencia puede tardar más de lo que cualquiera quisiera. Los vecinos organizan sus propias rondas de vigilancia porque saben que depender exclusivamente de la autoridad no es una opción realista. Para quien pasa por ahí sin conocer el terreno, la recomendación es mantenerse en las vías que tengan flujo de tráfico y evitar internarse en las calles residenciales, especialmente después del anochecer. Número 20. La colonia El Lago. Esta colonia, que aparece en el lugar 33 de los listados de colonias conflictivas publicados por la TSA local, tiene una problemática que comparte con muchas otras zonas de la periferia tijuanense. Crecimiento desordenado, déficit de servicios públicos y una densidad de población que sobrepasa la capacidad de vigilancia de las autoridades. Los delitos más frecuentes son los patrimoniales, robos a casa-habitación y a vehículos, pero la presencia de actividades delictivas de mayor escala en la zona ha generado episodios de violencia que afectan a los residentes. El consejo que dan los locales es el de siempre: no te detengas, no llames la atención, sigue tu camino. Número 19. Las zonas industriales abandonadas del Corredor 2000. El Corredor Tijuana-Rosarito 2000 es una vialidad de 42 kilómetros que rodea la ciudad por el este y el sur, conectando la Mesa de Otay con Rosarito. A lo largo de su recorrido atraviesa zonas donde se construyeron naves industriales y parques de maquiladoras que en algunos casos no llegaron a ocuparse por completo o que fueron abandonados cuando las empresas se reubicaron. Esos esqueletos de concreto y lámina, rodeados de terrenos baldíos sin iluminación, se han convertido en puntos que los conductores locales identifican como lugares donde no conviene detenerse, especialmente de enchote. La falta de actividad humana legítima y la ausencia de vigilancia crean las condiciones para que estos espacios sean utilizados con fines que ningún conductor quiere presenciar. Los camioneros que hacen esta ruta lo saben y la transitan sin paradas. Número 18. La Colonia Soler. Ubicada al este de la zona centro, la Colonia Soler es una de esas zonas que de día funciona con relativa normalidad, sus escuelas y su trajín cotidiano, pero que al caer la noche cambia de personalidad. Las calles que de día están llenas de vida se vacían rápidamente al oscurecer, y los propios residentes se recluyen en sus casas. Los negocios cierran temprano, no porque no haya clientela, sino porque el riesgo de permanecer abiertos después de cierta hora supera el beneficio. Para el foráneo que cruza la Soler de noche, la regla es no detenerse en los semáforos más tiempo del estrictamente necesario, mantener las ventanillas arriba y las puertas aseguradas, y seguir de frente hasta salir del perímetro. Número 17. La Colonia Francisco Villa. Otra zona de la periferia que lleva décadas apareciendo en los reportes de seguridad sin que la situación mejore de manera sustancial. La Francisco Villa comparte las características que ya se han vuelto un patrón en esta lista: topografía accidentada, calles irregulares, iluminación deficiente y una distancia considerable entre la zona y los cuarteles de policía. Los residentes que llevan años viviendo ahí conocen cada calle, cada esquina y cada hora del día, con una precisión que es en sí misma un mecanismo de supervivencia. El visitante no tiene ese conocimiento, y por eso la recomendación unánime es no adentrarse sin guía local y, si solo estás de paso, seguir de largo por la avenida principal sin desviarte. Número 16. La Colonia 20 de Noviembre. Esta colonia, ubicada en la zona este de la ciudad, ha tenido históricamente una presencia policial insuficiente para la extensión de su territorio y la densidad de su población. Los delitos que se reportan con mayor frecuencia son los robos con violencia, los asaltos a comercios y los enfrentamientos entre grupos que disputan el control de la zona. Los vecinos han aprendido a identificar las señales que preceden a un episodio de violencia, ruidos específicos, movimientos de vehículos, cambios en el flujo normal de personas y responden encerrándose y esperando a que pase. Para quien no conoce esos códigos, detenerse en la 20 de noviembre equivale a estar en el lugar equivocado sin las herramientas para reaccionar a tiempo. Número 15. La Colonia Empleados Federales. El nombre suena inofensivo,
casi burocrático, pero la realidad desmiente al nombre. Esta colonia aparece en el lugar 11 de los listados de las 50 colonias más conflictivas de Tijuana, y su problemática incluye delitos patrimoniales y violentos que se han intensificado en los últimos años. La zona residencial mezcla casas de diferentes niveles socioeconómicos, lo que genera una dinámica compleja donde la convivencia no siempre es pacífica. Los residentes que pueden permitírselo han instalado sistemas de seguridad privada, cámaras y alarmas, lo que dice mucho sobre la confianza que tienen en la protección pública. El consejo para quien pasa por ahí es el mismo que ya hemos escuchado. Transita por las vías principales y no te detengas más de lo necesario. Número 14. La colonia El Pípila. Nombrada en honor al héroe de la independencia, pero con una realidad que tiene poco de heroica, El Pípila es una colonia que aparece en el lugar 9 de los listados de conflictividad. Está ubicada en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia, con calles empinadas y un trazado que parece diseñado para perderse. La gente que vive ahí sabe moverse con la cautela de quien conoce el terreno, pero el visitante casual no tiene ese privilegio. Los reportes de la policía municipal registran una incidencia sostenida de delitos que van desde el robo menor hasta situaciones de violencia que obligan a cerrar calles enteras mientras las autoridades intervienen. Número 13. La colonia Nueva Tijuana. A pesar de que el nombre sugiere modernidad y planificación, Nueva Tijuana carga con una reputación que la coloca entre las 10 colonias más conflictivas de la ciudad. Los residentes veteranos distinguen entre las manzanas que funcionan con relativa normalidad y las que se han convertido en territorio donde las reglas las ponen otros. Esa distinción, que para el local es obvia, para el foráneo es invisible. Y en una ciudad como Tijuana, no distinguir puede costarte caro. La recomendación una vez más, si no vives ahí y no conoces, no te detengas. Sigue de frente hasta que la geografía te saque de zona O. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 12. La colonia El Florido, segunda sección. En el extremo oriental de Tijuana, donde la mancha urbana se diluye entre lomas peladas y terrenos baldíos, El Florido, segunda sección es un desarrollo habitacional masivo que creció a un ritmo que los servicios públicos no pudieron igualar. Miles de casas construidas en serie, muchas de ellas abandonadas por propietarios que no pudieron seguir pagando las hipotecas o que simplemente se fueron buscando mejor vida en otra parte. Esas casas vacías, sin puertas ni ventanas, con las paredes grafiteadas y los jardines convertidos en basureros, se han convertido en espacios que los vecinos prefieren no describir en detalle. Los fraccionamientos fantasma de la periferia de Tijuana son un fenómeno que se repite en muchas ciudades mexicanas que experimentaron el boom inmobiliario de las primeras décadas de este siglo, cuando se construyeron miles de viviendas de interés social en terrenos baratos, pero alejados de todo, lejos del trabajo, lejos de las escuelas, lejos de los hospitales y lejos de la policía. La distancia al centro de la ciudad, que puede superar los 30 kilómetros, y la escasez de transporte público después de ciertas horas, crean una sensación de aislamiento que se intensifica al caer la noche. Los residentes activos organizan comités de vigilancia vecinal porque la presencia policial permanente es un lujo que esta zona no tiene. El Florido, segunda sección, aparece en el lugar 7 de los listados de las 50 colonias más conflictivas de Tijuana, lo que confirma que la percepción de los vecinos coincide con los datos duros. Número 11. Los alrededores de la Garita de Otay de madrugada. La Garita de Otay es el segundo cruce fronterizo de Tijuana, ubicado al este de la ciudad, en la zona de Mesa de Otay. De día funciona con el caos organizado que caracteriza a cualquier punto de cruce internacional. Filas de coches, vendedores ambulantes, agentes de migración y miles de personas yendo y viniendo. De madrugada el panorama cambia por completo. Las calles que rodean la garita se vacían, los comercios cierran, la iluminación se reduce y el flujo de personas se limita a quienes tienen razones muy específicas para estar ahí a esas horas. Los locales saben que los alrededores de la Garita de Otay entre la medianoche y las 5 de la mañana son territorio donde la prudencia dicta no detenerse. Los asaltos a personas que esperan turno para cruzar de madrugada, los robos de vehículos en las calles adyacentes y la presencia de individuos con intenciones poco claras son parte del paisaje nocturno, que los residentes de la zona conocen y evitan. Número 10. La colonia Ampliación Guaycura.
Enclavada en las lomas del sur de la ciudad, la ampliación Guaycura es otra colonia que creció sobre terreno difícil, con calles que suben en ángulos que desafían a cualquier vehículo que no tenga tracción decente. Las partes altas de la colonia, donde las casas se aferran a las laderas de los cerros, son las menos accesibles para las patrullas y las más alejadas de cualquier servicio de emergencia. Los residentes de la parte baja, más cercana a las avenidas principales, tienen una experiencia distinta a la de quienes viven arriba, pero la recomendación general para el visitante es la misma. No te metas a las calles empinadas de la Guaycura si no conoces, y si pasas por la avenida principal, no pares. Número 9. La zona norte de madrugada. La zona norte de Tijuana, también conocida como La Coahuila por el nombre de su avenida principal, es una de las zonas rojas más grandes de América del Norte. Su existencia no es ningún secreto. Los bares y clubes se anuncian abiertamente. Los turistas estadounidenses la visitan por miles cada fin de semana y la actividad comercial adulta funciona a la vista de todos. De día y de noche temprana, la zona norte opera como un distrito de entretenimiento con sus propias reglas, su propia economía y su propia lógica. Hay establecimientos que llevan décadas funcionando, con seguridad privada, regulaciones sanitarias y una clientela más o menos predecible. Pero conforme avanza la madrugada, pasadas las 2 o 3 de la mañana, el perfil de las personas que transitan por la zona cambia de manera sustancial. Los establecimientos más formales cierran y las calles quedan en manos de una dinámica que los propios trabajadores del sector reconocen como peligrosa. La vulnerabilidad de las personas que trabajan en la zona aumenta exponencialmente en esas horas y los incidentes que van desde robos hasta agresiones físicas se concentran en el horario de las 3 a las 6 de la mañana. Los taxistas locales saben a qué hora dejan de recoger pasajeros en la Coahuila, y ese dato dice más que cualquier estadística. La zona norte de madrugada es un lugar donde los locales, incluyendo a quienes trabajan ahí todos los días, recomiendan no estar. Número 8. La Colonia Libertad. La Libertad es una de las colonias más antiguas de Tijuana, ubicada en las lomas que se elevan justo al sur de la línea fronteriza. Su proximidad a la frontera la ha convertido históricamente en un punto de tránsito para personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular, con toda la infraestructura informal que esa actividad genera. Las calles de la Colonia Libertad son empinadas, estrechas y en muchos tramos carecen de banquetas. La visibilidad es limitada por las curvas y los desniveles del terreno. Los reportes policiales registran una incidencia sostenida de delitos violentos que ha ido en aumento en los últimos años, con enfrentamientos entre grupos que disputan rutas y territorios. Los residentes que llevan toda la vida ahí conocen las reglas no escritas del barrio, pero el visitante que llega sin ese conocimiento está en desventaja, y la desventaja en esta zona se paga cara. Número 7. El zona centro de Tijuana de madrugada. La Avenida Revolución y sus calles aledañas son el corazón turístico de Tijuana, llenas de restaurantes, bares, tiendas de curiosidades y farmacias que atienden al flujo constante de visitantes estadounidenses que cruzan la frontera por unas horas de diversión al sur de la línea. De día y hasta la medianoche, el centro funciona con una energía que es parte del encanto de la ciudad. Los turistas se pasean por la Revolución comprando sombreros, tomando tequila y haciéndose fotos con los burros pintados de cebra, que son uno de los símbolos más absurdos y más queridos de Tijuana. Pero a las 3, a las 4 de la mañana, cuando los últimos bares cierran y las calles se vacían, la zona se transforma de una manera que el turista no espera. Las calles que hace unas horas estaban llenas de vida se convierten en pasillos oscuros donde las luces de neón se apagan una por una y los únicos que quedan son quienes tienen razones para estar ahí que no tienen nada que ver con el turismo. Los asaltos a personas que caminan solas buscando un taxi o intentando regresar a la garita de San Isidro se multiplican en esas horas muertas. Los locales que trabajan en la vida nocturna del centro tienen sus propios mecanismos de protección. Se mueven en grupo, conocen a los taxistas de qué confianza y saben exactamente qué calles evitar después de cierta hora. El turista que sale del último bar a las 4 de la mañana, sin ese conocimiento, está en territorio vulnerable. Y las historias de quienes aprendieron esa lección por las malas se repiten cada fin de semana.
Número 6. Lomas Taurinas. Este nombre quedó grabado en la memoria de todo México el 21 de marzo de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, fue asesinado durante un acto de campaña en esta colonia. El magnicidio conmocionó al país y convirtió a Lomas Taurinas en un símbolo de la violencia política mexicana. Hoy hay un monumento en el lugar exacto del asesinato, y cada aniversario se realizan actos conmemorativos que traen a la memoria nacional un evento que sigue sin resolverse de manera satisfactoria para muchos. Más allá de ese acontecimiento que cambió la historia de este país, Lomas Taurinas es una zona de asentamientos irregulares que se fue formando sobre las laderas de los cerros del este de Tijuana a lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90. Las casas están construidas con lo que se pudo, sobre terrenos que en muchos casos no tienen escrituras formales. Las calles son de tierra en buena parte de la colonia, el drenaje es deficiente y los servicios públicos llegan con cuentagotas. En temporada de lluvias, los deslizamientos de tierra son un riesgo real que se suma a la inseguridad cotidiana. La inseguridad es una constante que los vecinos asumen como parte de la vida cotidiana, y la recomendación para el foráneo es clara. No entres a Lomas Taurinas si no tienes un motivo específico y alguien que te guíe, y si pasas por la periferia, sigue tu camino sin detenerte. Número 5. Camino Verde. Ubicada al suroeste de la ciudad, en la delegación Cerro Colorado, la colonia Camino Verde es considerada por múltiples fuentes, desde reportes periodísticos hasta análisis de datos de incidencia delictiva, como una de las colonias más peligrosas de Tijuana. La zona ha sido escenario de múltiples homicidios relacionados con la disputa territorial entre organizaciones del narcotráfico, y la presencia de esa actividad ha generado un clima de miedo que afecta la vida cotidiana de los miles de familias que viven ahí sin tener nada que ver con el negocio ilícito. Los comercios que sobreviven en Camino Verde operan con rejas, candados y horarios reducidos. Las escuelas han tenido que suspender clases en múltiples ocasiones por balaceras en las inmediaciones. Y los niños de la colonia crecen con una normalización de la violencia que preocupa a los especialistas en salud pública. Los vecinos han desarrollado rutinas de supervivencia que incluyen salir de casa lo menos posible después del anochecer, mantener las luces de la fachada apagadas para no llamar la atención y no reaccionar ante ruidos que en cualquier otra colonia provocarían una llamada al 911. Los reportes de prensa localizan a Camino Verde entre las primeras 5 colonias con mayor número de homicidios dolosos de todo el municipio, una estadística que por sí sola justifica la advertencia de los locales. Para el visitante, el consejo es tajante. No entres a Camino Verde si puedes evitarlo, y si la ruta te obliga a pasar por ahí, hazlo por las avenidas principales sin detenerte y sin bajar la ventanilla bajo ninguna circunstancia. Número 4. La colonia Mariano Matamoros. Este nombre abarca en realidad un conjunto de colonias, Matamoros Centro, Matamoros Norte y Matamoros Sur, que juntas forman una de las áreas más extensas y más complicadas de Tijuana. Ubicada en el extremo oeste de la ciudad, Mariano Matamoros creció de manera explosiva durante las últimas décadas del siglo XX, cuando oleadas de migrantes provenientes de otros estados de México llegaron a Tijuana buscando trabajo en las maquiladoras o intentando cruzar a Estados Unidos. Las viviendas se levantaron sobre cerros y cañadas sin planificación urbana, creando un laberinto de calles sin nombre, lotes irregulares y zonas enteras que quedaron fuera del alcance de los servicios públicos. Se estima que en su conjunto, las colonias de Mariano Matamoros albergan a cientos de miles de personas, una población que supera a la de muchas ciudades medianas de México. La falta de presencia policial efectiva en una extensión territorial tan grande ha convertido a Mariano Matamoros en un espacio donde las dinámicas del poder informal se imponen en las calles interiores, especialmente al caer la noche. Las avenidas principales que atraviesan la zona tienen flujo de tráfico constante y un nivel de riesgo comparable al de cualquier otra vía de la ciudad, pero bastante meterte 2 cuadras hacia adentro para que el panorama cambie por completo. Los vecinos conocen los códigos, las rutas seguras y los horarios, pero el visitante que se adentra sin ese conocimiento está entrando a ciegas en un territorio que no perdona la ingenuidad. Matamoros Centro aparece en el lugar 3 de los listados de colonias más conflictivas,
lo que la coloca solo detrás de la zona centro y de la zona urbana Río Tijuana en términos de incidencia delictiva reportada. Número 3. La colonia Sánchez Taboada. Y aquí llegamos al lugar que múltiples fuentes, desde análisis periodísticos hasta estudios de inteligencia artificial basados en datos de incidencia delictiva, señalan consistentemente como una de las zonas más peligrosas de Tijuana. La Sánchez Taboada es una colonia extensa ubicada en la zona noroeste de la ciudad, caracterizada por una topografía de cerros, cañadas y calles empinadas que crean un terreno donde la vigilancia es extremadamente difícil. Los índices de homicidios, robos con violencia y delitos relacionados con el narcotráfico en esta colonia superan con creces el promedio municipal. Los operativos policiales son frecuentes pero insuficientes para una zona tan extensa y tan densamente poblada. En algún momento, la Policía Federal llegó a designar a la Sánchez Taboada como una de las 7 colonias que necesitaban presencia permanente de fuerzas federales, lo que da una idea de la magnitud del problema. Los residentes que tienen la opción de mudarse lo hacen, los que no, adaptan su vida a una realidad donde el riesgo es parte del paisaje diario. Cierran sus negocios antes del anochecer, evitan ciertas calles incluso de día, y han aprendido a distinguir entre los ruidos normales de la colonia y los que significan que hay que tirarse al suelo. La Sánchez Taboada es el lugar que los locales mencionan primero cuando les preguntas qué zona evitar en Tijuana, y ese consenso unánime debería ser suficiente información para cualquiera. Número 2. La zona centro a la hora del cierre de los bares. Hay una diferencia sutil pero crucial entre el zona centro de madrugada, que ya mencionamos en el número 7, y lo que ocurre específicamente en las calles aledañas a la Avenida Revolución entre la 1 y las 3 de la mañana. Cuando los bares principales están cerrando y miles de personas, muchas de ellas con niveles de alcohol, que impiden cualquier toma de decisión sensata, se vuelcan a las calles buscando transporte, comida o la continuación de la fiesta en algún antro que todavía esté abierto. Esa masa de gente vulnerable, desorientada y con dinero en los bolsillos es el escenario perfecto para los carteristas, los asaltantes y los oportunistas de todo tipo que conocen la zona como la palma de su mano y esperan precisamente ese momento de caos. Los taxistas que trabajan la zona cobran tarifas infladas porque saben que el pasajero no está en condiciones de negociar, y no todos esos taxistas son lo que dicen ser. Los locales que frecuentan la vida nocturna del centro tienen sus propios protocolos. Llegan con un plan de salida, no caminan solos y saben exactamente a qué calle no hay que meterse cuando la fiesta termina. Número 1. El cañón que separa Tijuana de la línea fronteriza en la zona poniente. Y cerramos con un lugar que no es una colonia ni una avenida, sino un accidente geográfico. La franja de cañones y cañadas que corre paralela a la línea fronteriza en la zona poniente de Tijuana. Desde playas de Tijuana hacia el este, donde el muro fronterizo desciende por barrancos que se precipitan hacia el Océano Pacífico. Esta zona es uno de los puntos históricos de cruce irregular hacia Estados Unidos y lleva décadas siendo escenario de una actividad que genera su propia economía, sus propios riesgos y sus propias reglas. La actividad que genera ese tránsito ha creado un ecosistema propio que funciona con códigos que no tienen nada que ver con los del resto de la ciudad. Los cañones son profundos, oscuros, empinados y de difícil acceso tanto para las autoridades mexicanas como para la Border Patrol del otro lado. Durante años, estos cañones han aparecido en reportajes internacionales, documentales y crónicas periodísticas que describen lo que ocurre ahí como algo que pertenece a una realidad paralela. Las personas que transitan por ahí de noche no son turistas ni excursionistas, y detenerse en cualquier punto de la periferia de esos cañones después del anochecer es algo que ningún tijuanense con sentido común haría jamás. La zona está vigilada intermitentemente por ambas autoridades, pero la extensión del terreno y las condiciones del relieve, con pendientes de más de 45 grados en algunos puntos, hacen imposible un control permanente. Los residentes de las colonias aledañas a estos cañones han aprendido a convivir con esa realidad de la misma manera que se convive con un río que de vez en cuando se desborda, manteniéndose lejos de la orilla y no preguntando demasiado sobre lo que pasa del otro lado. Y así es Tijuana, una ciudad que vive a un ritmo que pocas pueden igualar, que produce más cruces fronterizos al día que cualquier otra en el mundo,
que tiene una de las escenas gastronómicas más vibrantes de todo el continente, y una cultura que mezcla lo mexicano con lo estadounidense de una manera que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Sus tacos de adobada son los mejores del planeta, su cerveza artesanal compite con la de cualquier ciudad americana, su arte callejero es de talla mundial y la energía de sus calles principales no se parece a nada que hayas experimentado en otra parte de México. Pero también es una ciudad donde la geografía de cerros y cañadas, el crecimiento descontrolado que trajo consigo la industria maquiladora, la presión brutal de la frontera más transitada del mundo y las dinámicas del crimen organizado han creado bolsas de riesgo que los propios residentes conocen. 26 lugares donde la advertencia de los locales es siempre la misma: no te detengas. Y cuando un tijuanense te dice eso, no lo dice para asustarte ni para presumir lo dura que es su ciudad. Lo dice porque te está cuidando, porque está compartiendo contigo un conocimiento que a él le costó años adquirir y que a ti puede ahorrarte un susto o algo peor. Hazle caso, porque nadie conoce su ciudad mejor que quien la camina todos los días, sabiendo exactamente por dónde puede y por dónde no. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que la prudencia no es cobardía, es inteligencia. Cuídate.